directa. ¿Ah? ¿Qué marcas en la pregunta 1? Página. Urea. Muy bien, perfecto. Página 46, entonces la primera pregunta es sobre el primer compuesto orgánico sintetizado que derrumba la teoría vitalista, o también llamada la teoría de la fuerza vital. El primer compuesto sintetizado en el laboratorio de manera artificial por Friedrich Müller a partir del cianato de amonio es la urea. La urea es un compuesto químico orgánico, es una amida, ¿no? La urea es una amida, pertenece al grupo de las amidas. Todavía no hemos visto compuestos nitrogenados, pero te voy adelantando que la última semana de clase se va a ver este tema, los compuestos que tienen nitrógeno, y la urea es uno de ellos. Es una amida la urea. La urea es un compuesto químico que lo sintetizan los seres vivos. Sin embargo, también ha podido ser sintetizada de manera artificial en el laboratorio y es el primer compuesto sintetizado, la urea. Respuesta entonces en la pregunta 1, urea. Pregunta 2. ¿Qué marcas en la pregunta 2? NH2, CO, NH2. Esa es la urea. Una amida. ¿Qué marcas en la 2? ¿La A me dices? Ah, no, esa es la primera pregunta. Roxana me dice la E. ¿Qué me dice el resto? ¿Qué me dice el resto? La D. Ok, Mireia la D, Christopher la D, Camila la D, Fer y ya. Ah, tenemos un Gianluca también. Un Lapadula. Un Lapadula. La D, perfecto, muy bien. A ver, déjame revisarlo. Primera, el enlace característico entre los átomos de carbono que forman moléculas orgánicas es el puente de hidrógeno. No, el puente de hidrógeno no es un enlace químico. El puente de hidrógeno no es un enlace químico, es una fuerza intermolecular. Una cosa es enlace y otra cosa es fuerza intermolecular. En el caso de compuestos orgánicos, el enlace que une átomos de carbono, el enlace característico entre átomos de carbono es el enlace covalente. Es un enlace covalente. Y no cualquier enlace covalente, ¿no? Es un enlace covalente apolar, porque es entre elementos iguales, con la misma electronegatividad. Por lo tanto, eso es enlace covalente apolar, no puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es otra cosita. Proposición 2. Los isómeros son moléculas gigantes por la unión de muchas moléculas simples llamadas monoisómeros. No. Los isómeros no son moléculas gigantes. Los isómeros son moléculas diferentes con la misma fórmula global. Esa es la definición de polímeros. Ahí, en vez de isómeros, debe decir polímeros. Y es que un polímero es una molécula grande, como por ejemplo los polisacáridos que tú conoces, la glucosa. Cuando se va uniendo muchas glucosas, te van formando una cadena enorme que vendría a ser el almidón. ¿Sí? El almidón, o de repente el glucógeno, que son polisacáridos. Ese es un polímero. Un polímero entonces es la unión de moléculas pequeñitas que se van uniendo para formar una cadena más grande. Pasa con las proteínas, por ejemplo. Tú tienes un aminoácido, pero esos aminoácidos se van uniendo, se van uniendo, se van uniendo, se van uniendo, y al final tienes un aminoácido, una proteína enorme, producto de la unión de varios aminoácidos. El isómero sería, el polímero sería la proteína y el monómero sería el aminoácido, la estructura básica de la proteína. Entonces, ahí no es isómero, sino polímero. Falsa la segunda. ¿En todos los compuestos orgánicos el carbono cumple con la tetravalencia? Sí. En química orgánica, el carbono debe rodearse de 4 enlaces. Pueden ser 4 simples, puede ser un doble y 2 simples, pueden ser 2 dobles, puede ser un simple y un triple,
pero debe tener 4 enlaces. Se debe cumplir la tetravalencia siempre. Tercera proposición verdadera. Los polímeros son compuestos que presentan la misma fórmula global, pero diferente fórmula estructural. No, esos son isómeros. ¿Ya? Compuestos diferentes con la misma fórmula global, pero la fórmula estructural es diferente. Entonces, la respuesta sería la D. ¿Alguna observación en la pregunta 2, chicos? Algo que no te esté quedando muy claro en la 2. Pregunta 3, entonces. ¿Qué marcas? Bien, Adrianito, gracias. ¿Qué hay en la pregunta 3, criaturita de Dios? Diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Así que esto es para rellenar. Lo vas a rellenar tú, empezando por Kiara Garfias. Kiarita, necesitamos una diferencia entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Solamente dime una, Kiara. Solamente dime una. El compuesto orgánico tiene como base el carbono y Sigue, sigue. no me acuerdo. Tranquila, mamá, tranquila. Ella menciona que los compuestos, Kiarita menciona que los compuestos orgánicos tienen carbono, de todas maneras, ¿ya? Tienen carbono. Pero solo tienen carbono o otra cosa más. Kiarita. Por ejemplo, la urea. ¿Qué tiene la urea? ¿Solo carbono o tiene otros elementos también? Tiene nitrógeno, tiene oxígeno, tiene hidrógeno también. ¿Sí? La idea está bien, Kiarita, la idea está bien. Tranquila, ahora lo acomodamos. Me va a ayudar entonces, gracias, Kiarita, María Barzola. Perdón, chicos, estoy un poquito agripado. María Barzola, dime, gracias, gracias, criaturas. Gracias, Ángeles, ya te leí, muy bien. Ahora lo comentamos, ahora lo comentamos. María. Hoy cada vez que digo tu nombre se me da por estornudar. Tengo alergia, María. María, dinos, por favor, una diferencia entre compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. La que se te ocurra. Hay varias, ¿ah? No, dime una nomás. Y no la hagas larga porque ya hemos ya perdido un poquito de tiempo al inicio de la clase, así que ayuda, por favor. Que los compuestos orgánicos tienen enlaces covalentes. Ya, muy bien, es una buena diferencia. ¿Y los compuestos inorgánicos no tienen enlaces covalentes? ¿Solo iónico? A lo que acaba de decir María. La mayoría de compuestos orgánicos generalmente, digo generalmente porque hay ciertas excepciones, generalmente los compuestos orgánicos tienen enlaces covalentes. ¿Ya? Claro, hay excepciones porque también hay sales orgánicas, ¿no? Por ejemplo, los jabones con los cuales tú lavas tu ropa o te bañas, son sales orgánicas los jabones. Pero la gran mayoría de compuestos orgánicos tienen enlaces covalentes por compartición de electrones. En cambio, los compuestos inorgánicos, algunos tienen covalentes, como por ejemplo el CO2, eh, por ejemplo el agua misma, que es un compuesto inorgánico, y sus enlaces son covalentes.
pero también hay compuestos iónicos. Los compuestos inorgánicos, entonces, algunos tienen enlaces covalentes y algunos tienen enlaces iónicos. En cambio, en el caso de los compuestos orgánicos, la mayoría, por no decir casi todos, son enlaces covalentes. Muy bien, María, excelente. Ya tienes entonces una primera diferencia. Pregunto a Analí Mamani. Si te has percatado, estoy preguntando a los que no tienen la cámara activada, ¿no? Eso es para verificar que estén ahí. Analí, una diferencia más, aparte de las que ya hemos mencionado, una diferencia más entre los compuestos orgánicos e inorgánicos. Los inorgánicos tienen altos puntos de fusión y ebullición. Perfecto. Los compuestos inorgánicos presentan puntos de fusión y ebullición muy altos. ¿Y qué dice la teoría? Que son termoestables. No les afecta la temperatura a los compuestos inorgánicos. Claro, sí les afecta, pero no tanto. Un compuesto orgánico es muy susceptible a poder romper sus estructuras si es que hay un cambio brusco de temperatura. Gracias, Mireia. O sea, son termolábiles. No sé si te comenté esto, pero, por ejemplo, los médicos o tu mami en casa se preocupan mucho cuando te da fiebre, ¿verdad? ¿Por qué se preocupan mucho cuando te da fiebre? Porque un leve incremento en la temperatura de un organismo puede perjudicar las moléculas que forman ese organismo. En el caso de proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, son muy sensibles a la temperatura. O no sé, de repente has escuchado que es un poquito complicado que la vacuna llegue acá, porque tiene que pasar por un proceso de refrigeración, el transporte de las vacunas es un proceso muy complicado. Las vacunas son compuestos orgánicos también, ¿sí? Son ácidos nucleicos las vacunas. Entonces, tienen que pasar por un transporte, pero en el cual garanticen que la temperatura no va a cambiar bruscamente. Por eso se tiene que tener a ciertas temperaturas. Los compuestos orgánicos son muy sensibles a cambios de temperatura. Por eso se llaman termolábiles. Muy bien. Analí y Mireia. Nick Morante. Una diferencia más. Ya hemos hablado de varias ya. ¿Eh? Enlaces, hemos hablado de temperatura y por ahí nuestra amiga Kiara nos ha mencionado sobre los elementos que lo conforman, que ahorita lo voy a explicar. Amigo o amiga, creo que es amigo, Nick Morante. Otra diferencia. Hay varias, ¿verdad? Hay varias diferencias. Nick. Estamos esperando. Nick, ¿estás en clase? Nick Morante, ¿estás ahí? A ver, aquellos alumnos que están con las cámaras apagadas, sin justificación,
Los voy a llevar a la sala VIP. Ya les he dicho que respondan. Asumimos que de repente no estás en clases, ¿ah? Ya. Estoy avisando, estoy avisando. Sí, al parecer no está Nick en clase. Seguramente Sí, que... sí. Parece que no está. A ver, voy a mandarlo a pensar a la sala VIP para que piense un poquito. A ver. A ver, me están poniendo acá mucha información. Gracias, chicos, a aquellos que están participando. A ver, vamos a leer tus comentarios. Me dice Jessica, los inorgánicos son solubles en agua y los orgánicos no. Perfecto, gran diferencia de nuestra amiga Jessica. Jessica ha mencionado algo importante. Los compuestos orgánicos generalmente, ojo que no todos, la gran mayoría generalmente son insolubles en agua. Son solubles en solventes orgánicos, en solventes apolares, como por ejemplo el cloroformo, el éter, el benceno. Esas sustancias que acabo de mencionar son aquellas que sirven como disolventes orgánicos. En cambio, las sustancias inorgánicas, algunas son solubles en agua y algunas no. Por ejemplo, las sales, los compuestos iónicos, son solubles en agua. Pero hay algunas otras sustancias que no son solubles en agua. Hay de los dos. Fernando acaba de decir algo importante también, velocidad de reacción, y eso es muy, muy cierto. Las sustancias orgánicas, proteínas, grasas, azúcares, ácidos nucleicos, por ejemplo, que están en tu organismo, reaccionan muy lento. Es por eso que en tu organismo tienes un sinnúmero de enzimas. Cuando tú vayas a la universidad, vas a saber lo que es una enzima. Tú en biología, tu querido profesor de biología, creo que no sé con quién llevas biología, pero seguramente que te ha mencionado ya procesos de metabolismo, ¿no? Has hablado de, por ejemplo, la famosa glucólisis. En la glucólisis en la academia nosotros no sabemos todos los procesos, no los aprendemos solamente algunas cositas básicas, pero la glucólisis es un proceso complejo de 10 pasos y para cada paso hay una enzima. La enzima entonces ayuda a que la reacción sea rápida, aumenta la velocidad de reacción, porque un compuesto orgánico así sin enzima reacciona muy lento. El organismo se moriría de hambre, los nutrientes no llegarían a las células en el momento oportuno si es que esperásemos que la glucosa se degrade sola. Tiene que ser ayudado por una enzima. La velocidad de reacción es una diferencia muy importante. Los compuestos orgánicos reaccionan muy lento. Necesitan un ayudín, que en este caso es la enzima. En cambio, los compuestos inorgánicos tienen una reacción más rápida, más espontánea, más violenta. Gran aporte de Fernando. Roxana dice, los compuestos orgánicos presentan isomería. Excelente, muy bien. Existe isomería en los orgánicos y en los inorgánicos no. Muy bien, Jesús también lo menciona. Perfecto. José dice algo importante también. La cantidad. La cantidad es una gran diferencia porque los compuestos orgánicos existen muchos compuestos orgánicos. Hay una cantidad enorme de compuestos orgánicos. Dice la teoría que aproximadamente 10 millones de compuestos son orgánicos, frente a medio milloncito de compuestos inorgánicos. Los inorgánicos están en menor cantidad. La cantidad es otra diferencia. La abundancia, bueno, la cantidad, la abundancia. Los compuestos orgánicos presentan cadenas carbonadas y eso se debe a que el átomo de carbono presenta algo que se llama autosaturación. Es decir, el carbono se puede unir a otras moléculas, a otros átomos de carbono. Un carbono se enlaza a otro y a otro y a otro y a otro, es decir, se puede autosaturar. Eso se llama autosaturación. Eso es una característica de compuestos orgánicos. La combustibilidad, sí, también, pero recuerda también que algunos compuestos inorgánicos también son combustibles, ¿ah? Algunos compuestos orgánicos también son combustibles. Solubilidad ya la conversamos, muy bien. Nicole pregunta, ¿isomería es más frecuente? Lo que pasa es que la isomería, mamá, es un fenómeno que aparece debido a el ordenamiento de los átomos. Y como en el caso de compuestos orgánicos existe
algo que se conoce como autosaturación. Los carbonos se pueden enlazar de varias maneras. Por ejemplo, puedo tener carbonos así, pero también puedo tener carbonos así. Entonces, existe la misma cantidad de carbonos y debido a la autosaturación pueden ordenarse de diferentes maneras. Entonces, eso significa que van a ser compuestos diferentes con la misma fórmula. Eso es isomería, ¿sí? Eso pasa en compuestos orgánicos. Entonces, ya tienes ahí para rellenar tu cuadrito de NATEX. La 4 es una pregunta sencilla. ¿Qué marcas en la 4? Pregunta 4. ¿Cuál es la fórmula de un compuesto orgánico en la 4? La C. La C, 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 la C. Todos me dicen la C. Perfecto, 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 perfecto. Efectivamente, esa de ahí es una cetona. La famosa propanona, que es la cetona más simple, dicho sea de paso. Adelantándonos a lo que vamos a ver la próxima semana, adelantándonos a lo que nos toca las próximas semanas, la cetona es un tipo de compuestos donde existe el grupo funcional carbonilo en el medio. Y no existe esto de 2 carbonos o de 1. Esta es la cetona más simple, la famosa propanona. Es la cetona más básica. No hay cetonas de 2 ni de 1 carbono. La mínima cetona que hay es la de 3. Clave, casita. Pregunta 5. La propiedad que corresponde al carbono cuando forma compuestos orgánicos. ¿Cuál de esas propiedades está bien en la pregunta 5? Gracias, muchísimas gracias. Perfecto. Divalencia, dice en la 5. El carbono es divalente, o sea, usa 2 electrones de valencia para formar enlace. No. El carbono usa sus 4 electrones de valencia para formar enlace. No es divalente, es tetravalente. Entonces la primera es falsa, es tetravalencia. Ahora, ¿el carbono tiene hibridación sp3d2? No. El carbono a lo mucho se puede rodear de 4 regiones. A lo mucho se puede rodear de 4 regiones y a eso le hemos puesto hibridación de tipo sp3. No presenta hibridación sp3d2. Para el carbono no cumple eso. Concatenación. La respuesta entonces en la 5 es concatenación. ¿Qué era la concatenación? Es esa capacidad que tiene el carbono de formar cadenas abiertas, lineales, ramificadas o incluso cadenas cerradas. Eso es concatenación. Capacidad del carbono para formar cadenas abiertas, lineales, ramificadas o cadenas cerradas o cíclicas. Entonces la respuesta es la C. Muy bien, Camila y Ángeles. Muy bien, Ángeles. Perfecto. Pregunta 6. Ahí está la pregunta 6. ¿Qué marcas en la 6? Dice Mireya y Gianluca me dicen dedo. Nicole y Roxanita también. Camila y José. El buen José también. Piero y Fernando también. A ver, vamos a ver, gentita. Compuestos con la misma fórmula molecular, pero estructura y propiedades diferentes. Ah, ya, esto es isomería de arranque, ¿no? Eso es isomería. 1 con la G. Compuestos con la misma fórmula molecular. Recuerda que la fórmula global también se le llama fórmula molecular, por si acaso. Fórmula global o molecular son sinónimos. Pero con propiedades diferentes. Y obvio, van a tener propiedades diferentes porque van a ser compuestos diferentes. Entonces, esa es la definición de isomería. Compuestos diferentes con la misma fórmula global. Entonces, 1 con isomería. 1 con isómeros. 1 con G. 2. Compuestos de alta masa molecular formado por muchas sustancias simples. Lo acabamos de comentar hace ratito cuando te hablé de la proteína,
o de los polisacáridos, por ejemplo. Los polímeros son de alta masa molecular, tienen mucho peso. Las proteínas pesan muchísimo, por si acaso, y están formadas por sustancias simples que vendrían a ser los monómeros. Entonces ahí la respuesta es polímero, 2 con D, 1 con G, 2 con D. 3. Elemento químico presente en todos los compuestos orgánicos. El elemento químico presente en todos los compuestos orgánicos, el carbono. El carbono está presente en todo compuesto orgánico. 3 con F. ¿Está? 1 con G, 2 con D, 3 con F. Y la última propiedad del carbono, de poder combinarse con otros átomos de carbono. Eso es autosaturación. Capacidad del carbono para poder combinarse con otros átomos de carbono y formar cadenas, ¿no? La pregunta 6 es la D. Pregunta 7. Roxana C, Fernando, Gianluca, Josecillo, Urpi. Muy bien, gracias, gentita, por participar. Me dicen la C. La relación correcta. La primera, la alternativa A, ese grupo O, ¿de qué familia es? Gracias, Yolanda. Muy bien. El primer grupo funcional, que es el grupo oxi, es de los éteres. El segundo grupo, gracias, Luchito. Muy bien, Luchito. Hace tiempo que no lo veíamos a nuestro amigo Luchito participar. El segundo tipo de función, de grupo funcional, ¿de qué familia es? El COOH. Gracias, Yolanda. Ácido carboxílico. Es el ácido carboxílico. ¿Sí? El tercer grupito es el carbonilo. Muy bien, es el carbonilo. El otro, la respuesta sería la C. El CHO, ¿cómo se llama el CHO? Ya, pero ya, es de aldehídos, pero ¿cómo se llama? Gracias, Fernando. El formilo. El formilo de los aldehídos, muy bien. Y el último, el COO. Ese COO, ¿de qué familia es? De los ésteres. ¿Cómo se llama el grupo? Gracias, José. Gracias, Fernando. Es el carvalcoxi. Perfecto. Muy bien, gente. Pregunta 7, entonces, casita. Pregunta 8. Señala la secuencia verdadero o falso, dice. Bueno, eso... La A. La A me dicen por acá, un poquito tímidos. Urpi, Mireia dicen la A. Anel, Camila, la A. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver, un enlace triple está formado por un enlace sigma y dos enlaces pi. Sí, todos sabemos eso, ¿no? Todos sabemos que un enlace triple está formado por un sigma y dos pis. Ahí está el triple. El triple entonces está formado por un enlace sigma y dos enlaces pi. Sí. El enlace sigma es más fuerte que el pi. Si comparo un sigma con un pi, si comparas el sigma con el pi, hablando de fuerza, el sigma le gana al pi, porque el pi es más débil y es más reactivo. Entonces, en este caso, el más fuerte es el sigma. Un enlace sigma es más fuerte que el enlace pi. Recuerda que el sigma es por traslape frontal. En cambio, el pi es solo por traslape lateral, así que el traslape no es tan fuerte. ¿Sí? Es más débil el pi. La segunda es verdadera. ¿El enlace pi es más reactivo que el sigma? Claro. Como él es más débil, se rompe fácilmente, reacciona fácilmente. Por lo tanto, si hablamos de reactividad, el pi le gana al sigma porque se rompe más rápido, reacciona más rápido, es más reactivo. El pi se va a romper más rápido que el sigma. ¿Todo enlace simple es sigma? Sí, claro. Todo enlace simple es sigma. Clave en la pregunta 8, agraria. Clave en la pregunta 8, agraria. ¿Sí? A ver, me dicen por acá dedo. Ah, ya.
Sí, Adelí, amiga Adelí, criatura, el enlace pi reacciona más rápido que el sí. ¿Ya? El enlace pi reacciona más rápido que el sí. Ya está. De nada, mamá. Pregunta 9. ¿Qué marcas en la 9? A ver, acá me dicen la E, la E, la E, la E, la E. Esta pregunta se me hace conocida, no sé dónde he visto antes. A ver, en 1 la hibridación del carbono es sp3 y en 2 la hibridación del carbono es sp2. No. A ver, vamos a hacer esto. Por si alguno de ustedes no la tiene clara todavía, o si alguno de ustedes por ahí no recuerda muy bien cómo es esto, vamos a resolver. A ver. A ver, ¿qué me dices? Urpi me dice la E. Muy bien, Urpi, Pierito, Nicole. Ah, ya. Muy bien, me dices la E. Vamos a ver. A ver, respecto a estas fórmulas, te están dando 3 fórmulas, 3 posibles compuestos. El primer compuesto es este de aquí. Algo así, ¿no? Algo así tienes este compuestito, criaturita de Dios. El segundo compuesto es así. Y el tercer compuesto es así. Ahí está, 1, 2 y 3. A ver, te preguntan sobre la hibridación. En 1, él es 1 por si acaso, 1, 2 y 3, en ese orden. En 1, ¿qué hibridación tiene el compuesto, el carbono en el primer compuesto? Recuerda que si el carbono presenta solo enlaces simples, ¿qué hibridación se le coloca? sp3. Entonces, en 1, el carbono tiene solo enlaces simples, no hay dobles ahí. No hay dobles, por lo tanto, su hibridación sí es sp3, eso es correcto. En 2, fíjate que en 2 los carbonos tienen enlace triple, y cuando hay un enlace triple, la hibridación es sp, porque solamente está rodeado de 2 regiones. Y en la pregunta dice que esto es sp2, falso, es sp nada más, solo tiene 2 regiones. Descartamos la 1. Muy bien, Adriano, Camila, excelente, esta gente activa, así me gusta, perfecto, muy bien. El estado de oxidación del carbono en los 3 compuestos es -4. Oh, gran pregunta. ¿Cuál es el estado de oxidación del carbono? Vamos a poner acá con otro colorcito. Acá vamos a completar esto, la hibridación. En este caso, si hay un enlace doble, si el carbono presenta un enlace doble, como en este caso, la hibridación es sp2. Vamos al estado de oxidación del carbono, ¿te parece? Cuéntame, ¿cuál será el estado de oxidación del carbono en el primer compuesto? ¿Cuál es el estado de oxidación del carbono en el primer compuesto? Sorpréndeme. ¿Alguna criaturita que me diga cuál es el estado de oxidación del carbono en el primer compuesto? Ok. Ajá. Ya, hay varias observaciones. A ver, la manera más simple es sintetizar toda la molécula en una sola, ¿no? A ver, la manera más rápida es hacer esto, A ver, hay 2 carbonos y 6 hidrógenos. ¿Sí? Recuerda que el hidrógeno, su estado de oxidación es +1. ¿Cuánto debe ser el carbono para que todo sea 0? ¿Cuánto debe ser el carbono para que todo sea 0? Si acá hay 6 por 1 es +6. Y acá hay 2 por algo. ¿Cuánto debe ser este algo para que la suma sea 0? -3. Muy bien, Mica. Entonces el estado de oxidación en el carbono, en este caso, es -3. Ese es su estado de oxidación. Vamos al otro compuesto. Bueno, ya con eso ya la respuesta es falsa, ¿no? Porque en la premisa te dicen que en los 3
En los 3 compuestos debe ser -4. Y mira, en el primero ya es -3. Así que es falsa esa proposición, pero vamos a terminar con los demás. C2H2, la fórmula. 2 carbonos y 2 hidrógenos. ¿Cuál es el estado de oxidación del carbono aquí? Si el hidrógeno es +1, el carbono es -1. Entonces ahí su estado de oxidación es -1. ¿Sí? Su estado de oxidación es -1. A ver aquí. Aquí hay 2 carbonos y 4 hidrógenos. Hidrógeno +1. Para que todo sea 0, el carbono debe ser -2. Entonces, no es el mismo, ¿no? En el primer caso es -3, en el otro caso es -1 y en este caso es -2. Nunca es -4, como nos dicen en el problema. Ahora, una cosa es estado de oxidación y otra cosa es valencia. ¿La valencia cuánto será en cada caso? ¿Cuánto será la valencia en cada caso? Ayúdame. ¿Cuál es la valencia del carbono ahí? 4. Gracias, Ángeles. Muy bien, Adelí. Ojo, ojo, Adrianito. Adrianito, recuerda que la valencia no tiene signo. La valencia va sin signo, hermano. Muy bien, Roxana. La valencia es 4. Y aquí se cumple una vez más lo que dijimos en algún momento. La valencia y el estado de oxidación no son iguales. No es el mismo. La valencia es 4 en cada uno de ellos, pero su estado de oxidación es diferente. -3 acá, -1 acá y -2 acá. No es el mismo, por si acaso. ¿Alguna pregunta en lo que acabo de decirte? Porque eso a veces puede ser un poquito confuso para algunas criaturitas como... ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. En la 3, entonces, en 1 hay más enlaces sigma y en 2 hay más enlaces pi. A ver, en 1, ¿cuántos sigmas hay? ¿Cuántos sigmas hay? Vamos a ver entonces acá el número de sigmas y el número de pis. A ver, ¿cuántos sigmas hay aquí? Todos son sigmas, ¿no? Acá veo 3, 6 y 1, 7. Hay 7 sigmas y ningún pi. ¿Acá cuántos sigmas hay? Acá hay 3 sigmas, ¿no? El simple, este otro simple, y recuerda que el triple también tiene un sigma, así que hay 3 sigmas. Y el triple tiene 2 pis. 2 pis. Un pi arriba y un pi abajo. Entonces, 2 pis. El doble tiene un sigma y un pi. Entonces hay 4 sigmas. Con el de arriba, 5 sigmas. ¿Y cuántos pis? Un pi. Entonces te están preguntando, ¿en 1 hay más enlaces sigma? Sí. 1 tiene más enlaces sigma. Y en 2 hay más enlaces pi. En 2, ese es de acá. Y en 2 hay más enlaces pi. En 1 hay más enlaces sigma. Sí. Y en 2 es este de acá, hay más enlaces pi. Sí, mira. En 2 hay más enlaces pi. Entonces la 3 es correcta. ¿Sí? En 1 hay más enlaces sigma y en 3 hay más enlaces pi. En 1 hay 7 sigmas y en 2 hay 2 pis. Entonces la 3 es correcta. Hay que leer bien, ¿ah? En 1, 2 y 3 el carbono es tetravalente. En 1, 2 y 3 el carbono es tetravalente. Sí, claro, porque en cada uno de los compuestos el carbono está usando sus 4 electrones de valencia para formar enlace. Es tetravalente. Está rodeado de 4 enlaces en cada caso el carbono. Entonces la 4 también es correcta. ¿Las 3 cadenas son saturadas? Gran pregunta. Sí, hay que entenderla bonito, ¿ah? Hay que entenderla bonito. Gran pregunta, criaturita de Dios. ¿Qué es saturado? Sí, esa es comprensión lectora, por si acaso no te vaya a jugar una mala pasada eso. Gracias, Luchito, gracias, Urpi. Le dice, las 3 son cadenas saturadas. ¿Cuándo se habla de cadena saturada? ¿En qué caso es saturado? Cuando solo hay enlaces simples. Esta de acá es una cadena saturada, pero ellas dos no, porque presentan enlaces múltiples. En este caso un triple y en este caso un doble. En la última proposición, entonces, estos dos compuestos, tanto el
de triple como el de doble son cadenas insaturadas porque presentan enlaces múltiples. La única saturada es la 1 porque tiene enlaces simples nada más. Falsa la última respuesta entonces. Dedo, ¿no? Jessica, dime Jessica, con confianza, dime. Ah, sí, claro, lo voy a escribir mejor. Lo voy a escribir. Cada vez que veas saturación o cadena saturada, cada vez que veas saturación o cadena saturada, esto significa solo una cosa: enlaces simples. Y cada vez que veas cadena insaturada o insaturación también le llaman, significa que hay al menos un enlace múltiple, que puede ser doble, puede ser triple también. Puede haber 2, 3, 4, pueden haber muchos, pero basta que haya un enlace múltiple y esa cadena ya es una cadena insaturada, presenta insaturación. ¿Se entiende, Jessy? Chévere. Vamos a la pregunta 10. Respecto a los isómeros, la proposición correcta es... ¿Qué marcas en la 10? Mireya, muy bien. Nicole, Pierito, esa gente. Muy bien, gentita. Ahora sí de gusto. Perfecto. Muy bien, Adelí. Yolanda, Chito, Urpi, Lisbeth. Dice en la 10. Respecto a los isómeros, la proposición correcta es... Tienen diferente estructura, pero la misma fórmula global. La fórmula global es la misma. ¿Ya? La fórmula global es la misma. No solo hay isómeros funcionales, hay isómeros de cadena, hay isómeros de posición, hay isómeros ópticos, hay isómeros geométricos, hay otros isómeros más que no ves a nivel pre, los vas a ver en la universidad, como por ejemplo la tautomería, que es un tipo de isomería también, ¿sí? Los isómeros cetoenoles, los isómeros cetoenólicos. ¿Tienen propiedades similares? Nel. Si son compuestos diferentes, tienen que tener propiedades diferentes, no tienen propiedades similares. Cuanto más grande la molécula, el número de isómeros posibles es mayor. Mientras más grande la molécula, hay mayor cantidad de isómeros, no te olvides. Pregunta, ok, André, muy bien, André, y mi amiga Nilda. Vamos a la pregunta 11, criaturita de Dios. ¿Qué marcas en la 11? Ah, no, eso es para rellenar, ¿no? Eso es para rellenar. Eso es para rellenar. A ver, vamos a la 11. Para cada una de las siguientes fórmulas de líneas, recuerda que es la fórmula lineal, fórmula zigzag, o también llamada fórmula topológica, la fórmula de líneas. Ah, no, pero espérate, no es la de líneas eso. Ahí está mala. Ahí no debería decir fórmula de líneas, ¿ah? Porque te están poniendo los carbonos, y en la fórmula lineal no se ponen los carbonos, ¿no? A ver, vamos a borrar por acá. ¿Puedo? Recuerda, por favor, que en la fórmula lineal, se le colocan solo a las líneas nada más. No se coloca los compuestos, ¿no? O mejor dicho, los elementos.
Recuerda que la fórmula lineal solo se coloca en líneas nada más. Los carbonos y los hidrógenos no se ponen, ¿no? Se sobreentienden que deben estar en cada cruce, en cada esquina, en cada intersección de las lineecitas, de los palitos. Esa es la fórmula lineal. En este caso, no están colocando solo las líneas, te están colocando también los elementos, ¿no? En este caso están poniendo así. Así.